En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Hola, hoy día seguiremos con la segunda parte de nuestro tema sobre la encarnación de Jesucristo. Y quisiera empezar diciendo que nunca una doctrina cristiana ha sido tan atacada como esta desde su mismísima origen. Y ese ataque vino mayormente de un movimiento llamado gnosticismo, que era una vertiente filosófica, mística, sincrética y también religiosa. Y ese gnosticismo tuvo una penetración tan fuerte en el cristianismo primitivo que trajo mucha confusión, trajo mucha perturbación, generando varias doctrinas heréticas y, por supuesto, levantando algunas sectas heréticas también. En su fundamentación dualista, ellos proclamaban una salvación por el conocimiento o por la gnosis, un conocimiento metafísico, lo que sabemos que era netamente humanista, y esta es la razón por la cual nunca pudieron entender de qué se trataba la encarnación de Cristo. Quisiera también poder destacar por lo menos dos movimientos que llegaron a ser muy conocidos en el primer siglo, que son dos vertientes de ese gnosticismo. Y el primero de ellos se llamaba el serintianismo. Los serintianos, ellos lo que creían que Jesucristo en realidad era un hombre común, que en el momento de su bautismo él se tornó Cristo. Y por alguna razón, cuando llegó el momento de la crucifixión de Jesús, él se tornó nuevamente un hombre común, volviendo a ser Cristo después de la resurrección. Otro movimiento parecido era llamado el docetismo. El docetismo creía que Jesucristo, el cuerpo humano, físico de Jesucristo, no era un cuerpo real, no era un cuerpo humano verdadero, sino que simplemente tenía una apariencia de cuerpo humano. Bueno, y además de estos, otros movimientos surgieron con ideas absurdas, como Jesucristo era 50% hombre o 50% divino, lógicamente absurdo. Otros creían que era 100% hombre, 100% Dios, lo que en su lógica humana decían que Jesucristo tenía 200% en su existencia. Todo esto evidentemente absurdo, ¿no? Pero nosotros los cristianos creemos que Jesucristo, Él vino y vivió plenamente como un ser humano, como un hombre, sin dejar de ser plenamente Dios. Tenemos una referencia en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, que dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ese es el Espíritu de Cristo hablando. Y ese texto de Hebreos es una referencia del Salmo 40, que es un salmo profético sobre justamente la encarnación de Jesucristo. Vemos también, por ejemplo, que en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 19, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Y también el versículo 19 dice: agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y completando esta idea, en Colosenses 2, versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros como cristianos creemos
en la hipóstasis. Hipóstasis es un término griego para referirse teológicamente a las dos naturalezas de Cristo, tanto a la humana como su naturaleza divina. Y vamos, a través del tema de hoy, usar varios textos bíblicos para estar ampliamente y suficientemente fundamentados. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que el verbo era con Dios, o en ese caso el logos era con Dios, y era el mismo Dios. Y el versículo 14 nos dice en forma concreta, y fue hecho carne, aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó, ¿qué quiere decir? Puso su tabernáculo entre nosotros, lo que mencionamos en la parte primera de nuestro tema de encarnación. Él puso su tabernáculo, Dios habita en su tabernáculo. Entonces, la segunda persona de la Trinidad puso su templo, su cuerpo entre nosotros. También tenemos otra referencia importante que en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un término bíblico. Y eso nos hace recordar también la confesión de Pedro que vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro se apresuró a decir, tú eres el Hijo del Dios vivo. Hablando tú, este hombre que ha caminado con nosotros, un hombre que a la vista se ve exactamente idéntico a nosotros como ser humano. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres el Logos, el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el Dios vivo, el Hijo del Dios vivo, que está entre nosotros. Tú eres la confesión de Pedro. Esa confesión de Pedro es tan importante. Esa confesión en la cual todo verdadero Hijo de Dios tiene que llegar a esta comprensión, a ese entendimiento, de que este hombre que aparece ser un hombre común es el verdadero Dios. Sin esta comprensión es imposible una verdadera conversión. Vemos también en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 2 al 3, que dice que todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Evidentemente no se está hablando acá de una confesión mecánica, sino una confesión espiritual. Una persona que llegó a tener con una comprensión revelada por el Espíritu de Dios de que Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. Esta revelación es fundamental para que una persona sea verdaderamente un hijo de Dios, sea un verdadero cristiano. Sin esto, un cristianismo no existe. Por lo tanto, no se trata de una confesión mecánica autómata, sino una confesión netamente de raíz espiritual. También en segunda de Juan, capítulo 7, que en la verdad, versículo 7, que dice, ¿quién no confiesa que Jesús vino en carne es el anticristo? Y la verdad que toda entidad espiritual o cualquier persona que no reconozca que Jesucristo vino, Dios vino en forma encarnada, está bajo el dominio del anticristo. Eso es lo que el texto bíblico nos está indicando. El cristiano puede equivocarse, o una persona puede equivocarse en muchas cosas con respecto al conocimiento bíblico, pero si hay una doctrina donde nadie puede darse el lujo de equivocarse, es en quién fue Jesucristo. Fue Dios y hombre al mismo tiempo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 3,
dice lo siguiente: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No nos está diciendo que Jesucristo tenía un cuerpo de pecado, sino solamente tenía un cuerpo humano, sin pecado. Cuando dice en semejanza de cuerpo de pecado o de carne de pecado, está hablando que a la vista normal y natural, Jesucristo tenía un cuerpo como cualquier otro ser humano. Eso está diciendo, pero sin pecado. Y también tenemos la historia de la transfiguración de Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 5. Dice que Jesús estaba en el monte junto con Pedro, Santiago y Juan. En dado momento, Jesucristo se transfiguró. El texto nos dice que esa transfiguración fue como un resplandor de gloria, como una nube de gloria que salió de dentro de Jesús. En otra palabra, era una manifestación de su divinidad, un resplandor de su divinidad. Tanto que en el momento aparecieron las figuras, ¿no?, de Moisés y Elías, y Pedro, como buen judío, se entusiasmó y dijo: vamos a preparar 3 enramadas acá, aquí está perfecto, ¿no? Tenemos la primera alianza representada en la ley y los profetas, Moisés y Elías, pero también tenemos la nueva alianza que está en la figura de Cristo. Y ahí vino una palabra sumamente importante para todos nosotros, que vino de parte de Dios para los discípulos, diciendo: hablando de Jesús, este es mi Hijo amado, a Él oiréis. Ese a Él oiréis está diciendo, ya no oirán a Moisés y Elías, ahora oirán a mi Hijo, Jesucristo. Otra referencia también la tenemos en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 29, donde habían 2 endemoniados gadarenos y Jesús venía con sus discípulos y de repente esos 2 endemoniados empezaron a gritar diciendo: Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Bueno, habían un grupo de hombres que venían caminando, pero estos demonios que estaban en estos hombres, ellos vieron el Logos de Dios, ellos vieron a la segunda persona de la Trinidad dentro de un cuerpo humano. Dijo: ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Qué bueno que conocen el futuro, conocen su destino, ¿no? En Lucas capítulo 5, del versículo 20 al 24, tenemos otra situación interesante, donde Jesús estaba en determinado lugar sanando a los enfermos y de repente vino 4 hombres cargando un tipo de hamaca con una persona coja en esa hamaca y no tenían como acceder a Cristo. Entonces abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron cerca de Jesucristo. Y en medio de toda esta gente estaban también los fariseos. Y una de las primeras cosas que Jesús dice a este hombre enfermo, dice: tus pecados son perdonados. Y los fariseos, con aquello, escuchando aquello, comenzaron en sus corazones a decir: ¿quién se ha creído que dice que sus pecados son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. El asunto es que ellos estaban en lo cierto. Ellos estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesucristo dejó en evidencia que Él es Dios, diciendo: oye, ustedes fariseos, no piensen demasiado alto porque me está incomodando. Jesús estaba, como Dios, estaba escuchando los pensamientos de ellos, cosa que solo Dios puede. El diablo no puede hacer eso, pero Dios hace, Él lee, Él escucha nuestros pensamientos. Y ellos simplemente, aunque por motivo equivocado, estaban diciendo algo de que solo Dios perdona los pecados, al mismo tiempo estaban confirmando que Jesús es Dios porque Él perdonaba los pecados.
Entonces, nos surge una pregunta importante frente a todo esto. ¿Quién finalmente murió en la cruz del Calvario? ¿Dios o el hombre Jesucristo o Jesús, el Hijo del Hombre, como él mismo se llamaba? Desconocer que Jesucristo es Dios y hombre es como invalidar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y la salvación se tornaría algo absolutamente imposible, porque esta fue la razón por la cual Él se hizo hombre, con la misión de llegar a morir en la cruz del Calvario. Por eso se encarnó. En Colosenses, capítulo 1, del versículo 21 al 23, dice que Cristo realizó la reconciliación en su cuerpo de carne, la reconciliación con Dios del hombre pecador. Fue hecha posible a través del cuerpo sacrificado de Jesucristo en la cruz. Y en Efesios también, capítulo 2, del versículo 14 al 16, nos dice que aboliendo en su carne, quiere decir en su cuerpo, las enemistades y de los dos pueblos hizo uno, quiere decir, judíos y gentiles fueron unidos como un solo pueblo a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades. Y el apóstol Pedro viene en su carta en primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, a poner un sello sumamente importante sobre ese tema tan fundamental de nuestra fe cristiana, diciendo lo siguiente: Cristo a la verdad muerto en la carne. Muchos cristianos tienen esta inquietud, muchos hermanos han tenido esas preguntas. Al final, ¿quién murió en la cruz? ¿Será que Dios murió en la cruz? No. La segunda persona de la Trinidad es eterna, nunca muere. La Trinidad nunca jamás deja de ser. Pero fue siendo la segunda persona de la Trinidad, pero en cuerpo físico humano, es que fue llevado a la cruz, y en su cuerpo humano él fue castigado en nuestro lugar, porque nosotros en nuestra condición humana hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, un cuerpo humano necesitaba ser sacrificado para esto. Y Dios se encargó de tener este cuerpo para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 10 tenemos otro texto maravilloso. Versículo 19, el versículo 22, dice que Él abrió un camino nuevo, un camino vivo a través del velo, esto es, a través del velo de su carne en el momento en que murió en la cruz del Calvario. Un camino vivo y nuevo hacia la presencia de Dios, hacia el cielo, por medio del velo rasgado, roto de su carne en el sacrificio de cruz. Como ser humano, Cristo podía identificarse con el pecador, y como Dios, Él mantenía esta comunión permanente, este vínculo permanente con el Padre, estableciendo así, por medio de Él, teniendo sus dos naturalezas, Él estableció de esta forma un vínculo nuestro con nuestro Padre Celestial. En 1 Timoteo también 2, versículo 5 nos dice que solo hay un mediador
entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esto ha sido determinado por Dios y no puede ser cambiado jamás. La muerte de Cristo fue la suprema manifestación, podemos decir así, del amor de Dios. En Romanos 5, versículos 18 y 19, nos dice lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros con frecuencia escuchamos una expresión como esta. Dice, bueno, Dios es un Dios de justicia, pero también tenemos que ver que Dios también es un Dios de amor. Y la impresión que transmite con esa frase es como si justicia fuera una cosa y amor fuera otra cosa, fueron dos cosas separadas en Dios. Y esto es un gran error, es un gran error, porque en la cruz del Calvario, cuando Cristo toma nuestro lugar en la cruz, ira de Dios, indignación divina, cayó sobre el cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ira, condenación, castigo cayó sobre él. Ira de Dios. Esto la Biblia llama de justicia de Dios. Justicia de Dios. Pero al mismo tiempo, el hecho que Jesús estaba tomando nuestro lugar y al mismo tiempo, simultáneamente, en que Dios castigaba a su Hijo en la cruz con ira e indignación, al mismo tiempo, Él estaba manifestando misericordia y amor. Al mismo tiempo, en el mismo acto de justicia, ira e indignación, pero al mismo tiempo, misericordia y amor hacia los pecadores. Entonces no podemos hablar de que justicia era una cosa y amor de Dios era otra cosa. Y es justamente la revelación de esta justicia manifestada en ira y amor de Dios simultáneamente. Esta es la revelación que toda persona necesita tener de parte de Dios por medio del Espíritu para su propia conversión. Porque la persona que no entiende esto va a tener una interpretación totalmente humanista y equivocada de lo que es el amor de Dios. A propósito de esto, muchos dicen, tenemos que ir a hablar del amor de Dios con las personas pecadoras. Dios nunca, nunca en la Biblia nos mandó hablar de su amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Él personalmente quería mostrar, revelar y hablar al corazón, al espíritu del pecador. Él quería demostrar su amor personalmente al pecador. De manera que esta persona, su vida, jamás volvería a ser la misma. Entonces, esta idea de ir a hablar del amor de Dios, no, el amor de Dios necesita ser revelado. Y la única manera que este amor va a ser revelado en la vida de una persona que está en tinieblas es cuando somos fieles al mensaje de la justicia de Dios, porque hablar de la justicia de Dios, estamos hablando del meollo, del centro, del epicentro del mensaje del Evangelio, al hablar de la justicia de Dios. Y ser fieles a este mensaje, el Espíritu de Dios vendrá y abrirá el entendimiento de las personas y les mostrará que el castigo y la ira de Dios son terribles, pero al mismo tiempo ha sido por misericordia y amor hacia aquellos que no lo merecen. Otra cosa que podría sorprendernos
es pensar que al decretar condenación al mundo pecador, Dios ha decretado condenación eterna al mundo pecador. Otra cosa que es difícil que pueda entrar en el entendimiento de las personas, que esto fue un acto de amor. Porque el hombre, al ser condenado, él ha sido condenado por su rebeldía, por su pecado, por su condición pecaminosa, ha sido condenado por el propio Dios. Entonces Dios, al decretar esta condenación sobre el hombre pecador, fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque al hacer esto, Él estaba abriendo una puerta para que el hombre pudiera arrepentirse delante de Él, delante de aquel único que podría extender un perdón eterno sobre la vida del pecador. Porque si Dios no decreta la condenación de un hombre que ya estaba condenado por los hechos, ya estaba condenado, si Dios no decretara nada, en la práctica, en consecuencia, estamos diciendo que no habría ninguna posibilidad de salvación para el hombre. Para el decretar condenación, Dios proferir condenación sobre el hombre, Él estaba diciendo, yo te decreto, te declaro condenado a muerte eterna, porque me has ofendido, has pecado contra mí. Pero al hacer eso, Dios estaba diciendo, y nos dijo, evidentemente, por medio de la encarnación de Jesucristo, su propio Hijo. Con eso Dios estaba diciendo, pero lo que yo quiero es que tú te arrepientas de tu pecado delante de mí, porque soy el único que te puede perdonar. Y soy el único que te puede levantar la condena que hay sobre ti. Soy el único que puede darte salvación. Imagínense si Dios no hubiera hecho eso. No habría solución para la humanidad. Entender que Jesús es Dios garantiza la eficacia eterna e ilimitada de Él como sumo sacerdote en la persona de Jesucristo. Vemos el cumplimiento, la manifestación suprema del sumo sacerdocio establecido por Dios. En Él tenemos un sacerdote perfecto y eterno, que ofrece a sí mismo como víctima, como sacrificio, siendo Él mismo el propio Hijo de Dios. La víctima perfecta, el sacrificio perfecto. El sacrificio que cubre prácticamente en poder, en magnificencia, en gloria, en suficiencia, todos y cualquier otro tipo de sacrificio que haya sido hecho dentro de la antigua alianza. Un sacerdote perfecto y eterno, ofreciendo un sacrificio perfecto a un Dios eterno y perfecto. Jamás podría haber otro mayor, más glorioso, mejor que este. Es en virtud de su perfecta deidad y humanidad, la humanidad y deidad de Cristo, que Satanás fue derrotado. Aunque para muchos cristianos les cuesta asimilar esta realidad, esta verdad. Y eso lamentablemente se traduce en muchos problemas en sus propias vidas. Entender que Satanás fue verdaderamente derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 2 tenemos un texto interesante, versículo 14, que dice lo siguiente, que nos toca el tema de la encarnación y cómo era importante la encarnación de Cristo para la derrota de Satanás. El versículo 14 dice lo siguiente, del capítulo 2 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Poderoso el texto. En Juan 12 también, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, tenemos otro texto que viene a afirmar eso que estamos diciendo. Un texto que vale mucho la pena que lo leamos. Juan capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús, con palabras de Jesucristo, dichas poco antes de su muerte en la cruz de Calvario, diciendo que el juicio de todas las personas en el mundo, el juicio de todas las potestades y principados de las tinieblas, sería hecho en su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, todo juicio de condenación o de salvación sería hecho a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para rematar esto que estamos diciendo, tenemos también en Colosenses, que vale también la pena que lo leamos, Colosenses capítulo 2, versículo 15, diciendo, en el momento que Jesús estaba en la cruz de Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás fue derrotado y sigue derrotado por medio de un único y suficiente sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Así que toda negación de la hipóstasis, recordando, hipóstasis es un término griego que habla de la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Toda negación de la hipóstasis es una herejía digna de condenación. Y también es una herejía destructiva para el Evangelio de Jesucristo. Sin la revelación del Hijo de Dios encarnado a nivel personal, la salvación sería imposible. El Logos, Jesucristo, que hoy, con cuerpo de gloria en majestad, Él sigue encarnándose, Él sigue manifestándose en nosotros, cumpliendo así el propósito eterno de Dios. Que Dios siga ministrando sus espíritus, sus corazones y mentes. Y nos veremos, Dios mediante, en nuestro próximo tema.